Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar un tema interesante que acaba de suceder el día de hoy, que es respecto a la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Y me gustaría que hiciéramos un programa muy interactivo, un programa en el cual podamos platicar de todo lo que sucedió, lo que va a suceder, lo que hubiese sucedido. Yo creo que es relevante para nuestra democracia y muchas veces en los análisis públicos vemos periodistas que tienen tendencias o intereses o sus ideologías están muy marcadas y pierden de la objetividad en el análisis y que muchos ciudadanos como su servidor, Rolando Flores, no tiene partido político, no tenemos intenciones o intereses que atender y que muchos dicen desde la izquierda, muchos desde la derecha, muchos llamaron a votar el día de hoy para que fuese un ejercicio democrático, otros decían que no, pero sabemos que quien emitía estas opiniones tenía intereses políticos. Vimos que esta revocación de Mendoza tiene muchos matices, tiene muchas perspectivas para analizar y que este programa nos puede servir y que es toda la intención de hacer este análisis. Si alguien gusta comentar, por favor, y tiene opiniones con respeto de todo, vamos a hablar de diferentes circunstancias y poder entender como ciudadanos, lejos de que tengamos intereses, simplemente buscar lo mejor para cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, el México que queremos, el México que merecemos, y que haremos un pequeño análisis en el cual meramente objetivo y poder comprender los alcances y qué iba a suceder. Uno de los temas para mí más interesantes y que me llamó bastante la atención es ¿y qué pasaría si se le hubiese revocado el mandato a Andrés Manuel López Obrador? En realidad muy pocos ciudadanos sabemos qué hubiese pasado si le hubieran revocado el poder a Andrés Manuel López Obrador o qué se necesitaba para revocar a Andrés Manuel López Obrador. Se hablaba de que sí y vemos que la clase política tiene más intereses políticos que saber cuáles serían los efectos jurídicos de esta situación. Bueno, para empezar, la revocación de mandato es un ejercicio meramente ciudadano que es característico de unas democracias participativas, no como las democracias que antes nada más se votaba y que el único poder ciudadano que tenía el ciudadano, las personas o los mexicanos era cada 6 años e ir a votar. Ahora no. Ahora, porque dice nuestra Constitución que la soberanía radica en el pueblo y tiene el derecho de cambiar de gobierno cuando le plazca. Y decimos, ¿con este ejercicio en realidad eso hubiese pasado? Yo creo que no. En lo particular creo que no, porque tenemos una ley secundaria que que regula esta revocación de mandato y que muy pocos saben qué hubiese pasado. ¿Qué hubiese pasado? Pues ni más ni menos que se hubiese nombrado como presidente de este país, porque hay una ley nacional de revocación de mandato, a quien fungiera como presidente del Congreso mexicano. Y entonces hubiese quedado el presidente de la Cámara de Diputados, pero no se hubiese llamado a una elección extraordinaria. Fíjense ustedes nada más lo que hubiera sucedido. Se hubiese quedado de presidente por 3 años. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben quién es el presidente del Congreso? Bueno, pues ni siquiera esto hubiese sido todavía más antidemocrático desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel, bien o mal, ganó las elecciones de manera contundente. Y si hubiese, o cualquier otro presidente que hubiese llegado en un proceso electoral fuerte, pues la persona que va a llegar ni siquiera, porque puede ser presidente del Congreso, alguien que puede llegar por la vía plurinominal, que ni siquiera haya participado en una boleta o que tenga un cargo de elección popular, simplemente es un legislador. Yo creo que esto es un grave problema, es un grave, y que muy pocos ciudadanos hubiesen sabido cuál era. Yo creo que de muy pocas personas sabían lo que se estaba haciendo el día de hoy. Entonces, ahora hay muchas acusaciones, ¿no? Por parte de Morena se dice, creo que el principal detractor de esta revocación de mandato fue precisamente el Instituto Nacional Electoral, y no lo dudo que así haya sido. Pero también es cierto que la revocación de mandato, para que pueda instarse y se lleve a cabo una revocación de mandato, debe de ser meramente ciudadano y no a través de partidos políticos.
vimos a Morena orquestando toda la revocación de mandato, y por otra parte el Instituto Nacional Electoral jugando de manera totalmente parcial y en contraposición de los intereses de la democracia en nuestro país. Es cierto, yo creo que el Instituto Nacional Electoral no estuvo a la altura de este ejercicio democrático, pero también hay que decir que este ejercicio democrático venía viciado de ser impulsado por Morena, con todos los fines políticos, y entonces por eso es que estamos, y esta noche me gusta hacer este programa en directo con ustedes, para que podamos platicar, conversar y hacer un análisis, y podamos tener esta madurez democrática y saber qué está sucediendo en el país y qué estaba poniéndose en riesgo, o cuáles hubiesen sido los beneficios que hubiéramos tenido como mexicanos. Eso es importantísimo, y que algo que sí resalta y que creo que es muy relevante es saber que de aquí en adelante el próximo presidente a la República sabrá que podrá y que tiene que estar sujeto al escrutinio ciudadano cada 3 años. Y esperemos que los ciudadanos nos empecemos a empoderar para que no nada más podamos votar, sino que también nos organicemos, y que una futura revocación de mandato o un ejercicio de revocación de mandato no sea orquestado por un partido político, sino que sea orquestado, organizado, solicitado por la ciudadanía, por académicos, por periodistas, por trabajadores, por gremios sindicales, por asociaciones de investigaciones, por asociaciones civiles. Esto es como la naturaleza, la esencia de los instrumentos ciudadanos de participación deben de surgir. Esa debe de ser la fuente. Y entonces vemos que Morena hace una situación para poder tener, más allá de que el objetivo principal sería si Andrés Manuel continuara o no continuara. No, esto era más con una intención de poder fortalecer y poder organizar sus bases de Morena para las futuras elecciones. Entonces creo que este es un tema muy claro. Bueno, aquí vamos a empezar a leer, que a mí este programa sí me gustaría que fuera más interactivo para poder hablar y poder platicar. Dice Cristian Eduardo Núñez, que participa mucho en los programas de los jueves, dice: para una persona con secuelas de un EBC, no sé qué sea EBC, era más fácil acudir a la calle Francisco Mendoza, una cuadra arriba de su casa, que... A ver, permíteme. No lo puedo abrir más, no sé por qué. ¿Por qué no lo puedo? Ah, ya. A su casa, que ir a la escuela Vasco de Quiroga, exactamente. Y también se hablaba, y yo vi varias acusaciones, que el Instituto Nacional Electoral cambió todas las casillas y que se instalaron mucho menos casillas que para una elección constitucional o una elección intermedia. Yo creo que esto violenta totalmente esta democracia que debería de ser, y que debería de ser una fiesta, y que es algo histórico. Es, como decía el licenciado Marco Antonio Avilla Kik, atendiendo a nuestra historia, es la primera vez que nos preguntan a los mexicanos si podemos seguir fuera de cualquier característica o tendencia o sesgo que se haya llevado a cabo por parte de partidos políticos, porque insisto que este movimiento, este ejercicio ciudadano fue secuestrado por los partidos políticos y por instituciones antidemocráticas del país, y que nosotros los ciudadanos, que estamos muy interesados y que podemos relacionar perfectamente la democracia con nuestro bienestar, salimos perjudicados, y que quedamos en medio de poder decir esto sucedió, esto no sucedió. No sé si que vaya a pasar con declaraciones. Yo creo que la participación fue muy baja, en primer lugar porque los ciudadanos no sabían qué se estaba celebrando el día de hoy. Segundo lugar, yo creo que el Instituto Nacional Electoral muy poco publicitó este ejercicio ciudadano, que es una de sus obligaciones constitucionales. Esto no estaba a contentillo del presidente Lorenzo Córdoba, ni de Ciro Murayama, ni de nadie de ellos, ni tampoco estaba al contentillo del presidente ni de ningún partido político, sino tenía que ser un mandato constitucional, y que así se hubiese llevado para que hubiese tenido éxito y poder fortalecer la democracia. En los últimos días hemos estado viendo situaciones que para mí son demostrativas de que estamos fortaleciendo nuestra democracia. Lo de hoy,
aunque haya sido incipiente, aunque haya habido tendencias muy marcadas por intereses políticos, por intereses comerciales, de televisoras, de partidos políticos, de institutos, no deja de ser un ejercicio democrático que lleva su inicio y que se va a ir perfeccionando con el tiempo, que ya está elevado a rango constitucional. Esto no existía. Habíamos visto que existía el plebiscito y el referéndum, pero no había existido la revocación de mandato. Yo creo que se debe de perfeccionar esta ley reglamentaria para que se pueda llevar en cualquier momento, no cada 3 años, que los ciudadanos puedan incitar y que sobre todo se regule una elección extraordinaria inmediata para que verdaderamente quien gobierne sea alguien que sea electo por los ciudadanos. Recordemos en la historia de nuestro país, Salinas de Gortari dio golpes de estado impresionantes, si no mal recuerdo, alrededor de 19 gobernadores tumbó y ponía a gobernadores directamente. Entonces eso es totalmente antidemocrático, eso no tiene ninguna característica de democracia. Y lo que esta ley reglamentaria de la revocación de mandato, que si hubiese sucedido y que se hubieran estado más de 37 millones de votos para que fuese vinculante, que casi es imposible, quien quedara como presidente, vuelvo a insistir, era el presidente del Congreso. Eso es una situación muy, muy, muy delicada y que debe de reflexionarse. A ver, vamos a leer aquí un comentario muy interesante también. Dice el Shirley Campos, ganó la democracia, y así ya habiendo este precedente, ya en un futuro podremos quitar a quien no sepa ya gobernarnos. ¿Por qué no me abre? Gobernarnos. Precedente, ya que ya en un futuro podremos quitar a quien no sepa ya gobernarnos. ¡Viva la cuarta T! Pues es interesante, yo creo que yo también estoy de acuerdo contigo, así que los procesos electorales futuros deben de ser, y que también me gustaría decir que para toda aquella persona que llega a través de un cargo de elección popular, debe de estar sujeto a una revocación de mandato. Eso es algo muy importante. Fíjense, en Estados Unidos, y que a lo mejor me dirán que las comparaciones son burdas y que siempre ponemos a Estados Unidos. No, yo no creo que sea un país ejemplar y que tengamos que seguir muchas de sus cosas, pero sí recordemos que Estados Unidos es el padre del federalismo. Es la primera constitución republicana que existe en la historia de la humanidad, y que ellos, sus presidentes son cada 4 años, precisamente. Lo hacen para que se pueda reelegir el mismo presidente, no nada más por 4 años, sino se le premiarían con otros 2 años más. O sea, serían, en vez de 6, serían 4 años. Entonces, si está haciendo bien su gobierno, no nada más estaría 6 años, estaría 8 años, o bien 4 años y lo quitan. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, lo que podría suceder en el país. Recordemos que también la historia es una fuente del derecho, y nosotros tenemos un antecedente muy marcado en nuestra historia con dictaduras como Porfirio Díaz, ¿no? Que se queda más de 30 años en el poder, y que hemos tenido dictaduras de esa naturaleza que han evitado, y que la máxima de la revolución era sufragio efectivo, no reelección. Y que a través de la clase política ha cambiado, ¿verdad? Ahora ya no se le llama reelección, sino elección consecutiva. Se pueden tener elección consecutiva diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, pero no el presidente de la República. Yo creo que tenemos que ir fortaleciendo la democracia en este momento. EBC, evento vascular cerebral. Muchísimas gracias, Cristian. Lo que comúnmente conocemos como hemorragia, pueden quedar cuadraplégicos. Muchísimas gracias. Gracias por la información que nos estás dando acá. ¿Alguien más había opinado? Vamos a ver. Creo que es nada más aquí. Y bueno, son situaciones que estamos viendo y que son temas interesantes para poder tener una democracia fuerte, en el cual hemos visto, y creo que todos los ciudadanos hemos sido testigos de la compra de voto. Si algo le ha lastimado a nuestro país, ha sido la compra de voto, los fraudes electorales, y que para ir minimizando e ir quitando
intenciones de esto, Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma para que los delitos electorales fuesen delitos graves en el 19 constitucional. Entonces todos los fraudes electorales tuviesen una responsabilidad penal y que procediera a la prisión preventiva oficiosa, es decir, que siguiesen su proceso privados de su libertad, y eso es muy interesante para ir fortaleciendo la democracia. Entonces, estas son pequeñas señales de fortalecimiento de la democracia, y hemos visto días anteriores a este ejercicio del día de hoy, del 10 de abril, que es muy emblemático para los ciudadanos, porque se celebra un año más de la muerte de Emiliano Zapata, caído en Chichimeca, ¿verdad? A manos del cobarde Guajardo, y que Andrés Manuel puso en su boleta, ¿verdad? Viva Zapata. Y que yo escuché algunos comentarios por ahí que sería inválida esa boleta porque tenía alguna leyenda de esa naturaleza. Bueno, creo que deja muchas interpretaciones y que, bueno, pues esto va a tener muchas repercusiones mediáticas. Mañana vamos a ver muchas expresiones. Por ahí leía yo en Facebook, algunas decían, mañana no me pierdo la mañanera para ver en qué se dice, ¿no? ¿Qué se hace y a quién se le echa la culpa? Pero nosotros los mexicanos, no nada más, y que este programa tiene toda una esencia política, pero creo que va más allá para nosotros, los que sí queremos y que relacionamos el bienestar público en nuestra vida privada o en nuestra vida particular para lograr un mejor desarrollo educativo, comercial, poder tener seguridad jurídica, ¿verdad? Para poder tener un nivel de vida de acuerdo al país que tenemos. No tenemos un país enorme, muy rico y que siempre ha sido lastimado, que siempre ha sido lacerado por... Bueno, por ahí tuve algunas fallas técnicas en el cual se cortó, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, vemos también y creo que es importante analizar el tema de la veda electoral y que para muchos creo que se ha abusado en estos temas y que vimos por ahí el Instituto Nacional Electoral sancionar a muchos actores políticos o servidores públicos por pronunciarse por esta veda electoral, por no pronunciarse. Y yo creo que tenemos que ser más inteligentes y más pragmáticos en la narrativa de las normas jurídicas para poder respetar procesos democráticos. Eni Pérez, gracias por la información, gracias por estar conectada y por estar escuchando lo que estamos aquí manifestando el día de hoy, que creo que es importante que hablemos de estos temas de frente y que podamos tener criterio. A final de cuentas, la democracia se vive por los ejercicios del pueblo. Nosotros tenemos que estar informados, no hay la mejor manera de que podamos saber lo que se está haciendo y cuáles son las repercusiones o cuáles son los efectos. Y que para mí es muy grave saber cómo se llevó este proceso con todas las adversidades, no con toda la transparencia, no con toda la plenitud que se necesitaba para que verdaderamente fuera una fiesta. Desde mi perspectiva no fue una fiesta democrática el día de hoy. Para mí la democracia debe de ser una fiesta. ¿Por qué? Porque es el pueblo y nosotros tenemos que entender un poco de los procesos históricos, cómo dejamos los poderes de los reyes. Hoy en día ya no tenemos presidentes extranjeros ni somos colonia de nadie, ni que tenemos que tener la capacidad de decisión del pueblo. Democracia significa eso, demos kratos, el poder del pueblo. Y entonces lo que hoy se hace es por primera vez la revocación de ese pueblo a un presidente municipal, nacional, que es un que es un ciudadano, ¿verdad? Por eso los que han estado en juicio se llama juez, pues que es un ciudadano, ya no es una persona de sangre azul, ya no es nadie, y que ahora nosotros es una lucha muy importante entre clase política y ciudadanos. Desde mi perspectiva, cambiaron la corte celestial y cambiamos los mandatos de reyes por clase política, y que hoy la clase política, y como lo decía Cayo, y como lo he dicho en otros programas, han secuestrado los instrumentos ciudadanos. Vemos las candidaturas ciudadanas. Bueno, ¿desde cuándo? Desde antes las candidaturas ciudadanas no se podían registrar o llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el código electoral decía que solamente se podía aparecer en una
boleta electoral por un partido político. Entonces, si no pertenecías a un partido político, no podías participar en un proceso electoral o un cargo de elección popular. A través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se gana un juicio. Jorge Gutmann Castañeda gana un juicio a nivel internacional y obliga al Estado mexicano a reformar sus normas para que hubiera candidaturas ciudadanas. ¿Pero qué pasó? Pues que los partidos políticos se adueñaron de las candidaturas ciudadanas y todos los que participan en candidaturas ciudadanas son aquellos que no tuvieron cabida en sus partidos políticos. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante y muy interesada. ¿Qué tanto nos queremos empoderar? Ya no tanto que nos podemos empoderar o tenemos la posibilidad de empoderarnos los ciudadanos, sino qué tanto nos queremos empoderar para poder llevar a cabo y utilizar estos instrumentos ciudadanos para poder ocupar el poder público, sin estar totalmente viciados como los partidos políticos están en nuestro país. Nuestros partidos políticos están podridos. Todos, llámele usted PAN, PRI, PRD, Morena, están podridos, de verdad. Están llenos de personas de otros partidos políticos con intereses mezquinos, con personas que han tenido temas muy oscuros y que tienen deuda con nuestra ciudadanía. Entonces, ahora estos instrumentos ciudadanos hemos dejado que se empoderen los partidos políticos de ello. Yo creo que si Morena no hubiese organizado toda este ejercicio de revocación de mandato, jamás hubiese podido cumplir con los requisitos para que se llevara a cabo. Entonces también nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿qué tanto queremos empoderarnos como ciudadanos para que podamos tener el verdadero poder? No nada más la clase política. Hemos visto un montón de temas de corrupción y de los cuales no estamos de acuerdo. Hoy, por ejemplo, Andrés Manuel hablaba de un tema muy importante que decía que la Marina y el Ejército han sido instituciones fundamentales para lograr el avance que tiene el país. Yo no lo digo que no, pues son los que construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Pero todos sabemos ya que en la famosa guerra del narcotráfico han dejado muchos temas que se pueden cuestionar. El ejército con temas de corrupción, con temas de violaciones de derechos humanos. Ya vimos lo que actuó uno de los encargados de la Marina escondiendo pruebas de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces esas instituciones han hecho labores de construcción, pero no sus labores de seguridad. Han tenido y se están empezando a corromper estas instituciones por las cuales yo estaba en contra que salieran. Sacamos al ejército a las calles. Sabemos que las instituciones policiales de primer orden, como las municipales, están muy rebasadas por el crimen organizado. Y vemos que los estados no tienen la capacidad para cumplir todos los territorios y la federación está en otra cosa. Entonces tenemos un grave problema y lleva a estos cuestionamientos, y que son cuestiones más de fondo, que a los ciudadanos sí nos preocupa el tema de revocación de mandato, pero yo no creo que no haya un mexicano que no le esté preocupando hoy el tema de la corrupción de las instituciones de seguridad pública, y que hoy lo que habla Andrés Manuel López Obrador en el día de la revocación de mandato es muy importante y que tiene relevancia. Entonces, bueno, pues hacer estos comentarios para mí eran importantes, y que la gente se pudiese preguntar o quisiera decir: mira, yo creo que ha sucedido esto, yo creo que desde mi perspectiva salen a deber. Yo he visto boletas, he estado viendo boletas de La Piedad en casillas, 159 votos, 170 votos, 200 votos. ¿Cuánta gente habrá salido a votar el día de hoy? ¿Quién se va a levantar el brazo mañana como vencedor? Los partidos PAN, PRI, PRD e instituciones, o bien Morena con todas sus vicisitudes y con todas sus problemáticas. En fin, hemos visto también ahora en Facebook que decía: amor con amor se paga, ¿no? Ya la gente de Morena sabemos que, pues bueno, está haciendo su trabajo para tener su tajada política. Maggie Sánchez se pone de acuerdo con nosotros y dice: será lo que sea, pero esto es una basura, mucha lengua. Y ahora le pregunto al señor presidente, no sé por qué mi teléfono me está... Ahora sí. Al señor presidente, es increíble, pero aquí en USA hay personas con carreras universitarias tituladas y por falta de oportunidad en nuestro país están trabajando en el campo.
Déjense de tanta mierda y apoyen a esa gente y defienden a tanta mierda. Estoy de acuerdo contigo, Maggie. Yo soy un migrante. Yo tengo doctorado en política y he sido migrante y he trabajado muchos años en Estados Unidos y conozco perfectamente de lo que tú me estás hablando. Y a mí me llamaba mucho la atención el tema de hoy cuando decía viva Zapata. Pues Zapata fue un defensor férreo de los campesinos, dio su vida por el campesino, jamás se vendió. Cuando Madero traiciona la revolución, porque hay que decir que Madero, la historia no nos la han platicado bien, Madero traiciona la revolución y hace el reparto agrario entre terratenientes, y entonces Zapata, que se había adherido a su plan, crea el plan de Ayala en contra de Madero, porque había repartido las tierras y la riqueza entre los amigos, entre la gente, y Madero nunca se alinea al poder, ni a Venustiano Carranza. Entonces por eso es muerto, ¿verdad? Porque a través de Pablo Gómez y de Guajardo termina muerto. Y cuando digo yo, hoy tenemos grandes problemas en el campo. Seguimos teniendo deuda con el campo, y la gente que emigra a Estados Unidos es gente del campo, gente que ha dejado su tierra. Y hoy tenemos una gran problemática con los altos precios de los insumos para el campo. Hay gente que ya dejó de sembrar maíz, hay gente que ya no sembró trigo, porque los insumos, porque la urea está por los cielos y no van a sacar los gastos. Entonces yo quiero ver qué se está haciendo para el campo, los precios de garantía, lo que se debe de hacer. Cuando dicen viva Zapata, ¿es una estrategia mediática o en verdad hay una responsabilidad social de esta naturaleza para ayudar a la gente del campo como lo hizo Zapata? Yo tendría ese cuestionamiento, con todo respeto lo digo. Yo no digo que ha tenido muchas asertivas Andrés Manuel. Yo estoy a favor de la ley de la reforma eléctrica y de la ley de la industria eléctrica. Por supuesto que también estoy a favor para que el Estado, por historia, porque también hubo una nacionalización de la energía eléctrica en nuestro país y que debe de ser patrimonio de los mexicanos, para que nosotros podamos gozar de mejores precios, para que podamos tener, todos sabemos que la energía eléctrica en nuestro país sigue siendo cara y que si dejamos a proveedores, ya hemos visto los ejemplos en España. En los últimos años la energía eléctrica por España está insostenible. ¿Por qué? Porque está en manos de puros particulares. Entonces, bueno, creo que no ha sido un mercado igual cuando llegan empresas extranjeras eléctricas y a nuestro país se utilizan mucha de la infraestructura de la CFE, y todavía la CFE hace labores para poder recolectar el dinero para ellos. Claro, ahí habrá acuerdos de algunas aportaciones por ello, lo que tú quieras, pero creo que no ha sido transparente y fue un entreguismo de gobiernos pasados. Yo sí estoy a favor de esa ley. También estoy a favor de una nueva ley que están impulsando y que me agrada, que ahora muchos, la Suprema Corte de Justicia, incluso los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sean a través de sufragio directo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son órganos constitucionales autónomos en los cuales no pertenecen a ningún poder, pero que a final de cuentas están supeditados a la Cámara de Senadores. Se presentan una terna y a final de cuentas quien la aprueba es la Cámara de Senadores. A los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quiénes forman la Cámara de Senadores? Pues los partidos políticos. Y yo creo que esto ya no debe de suceder. Esto deben de pasar por una boleta, y el Poder Judicial también. Tenemos que conocer a nuestros jueces. Tienen que hacer los jueces una labor cívica en nuestro país. Cierto es que son un país, es un poder independiente de la República. La separación de poderes es la base de la República. Pero sí y solo sí están bajo el escrutinio de los ciudadanos y que sean electos por los ciudadanos. No pueden seguir dictando sentencias en lo oscurito, aunque las publiquen a través de sus portales y sean obligados. Entonces yo estoy a favor de que los jefes de policía, que los fiscales sean a través de una votación, no para evitar los fiscales carnales, como está sucediendo en Guanajuato con Carlos Samarripa, como está sucediendo en Michoacán, como está con Hertz Manero a nivel nacional, que tiene muchos problemas. Yo creo que sí se debe de ciudadanizar y es urgente que se lleven a boletas todos estos cargos públicos. En fin, bueno, esto es lo que se está hablando el día de hoy, y que todos tenemos que tener conciencia y tenemos que tener conocimiento de lo que está sucediendo y de lo que pudo pasar. Yo insisto, para mí es muy grave
que no se reforme esta ley nacional de revocación de mandato y que tenga que quedar el presidente del Congreso. Sí, que quede él, pero de manera interina, y que dentro de los 3 próximos meses tenga que llamar a elecciones. Más tardar 3 meses o 6 meses. Y que tenga que llamar a una elección nacional para poder volver a nombrar a un presidente de la República. Yo estoy en contra de que 3 años pueda gobernar un país una persona que no ha llegado ni siquiera a un cargo de elección popular. Para mí eso es totalmente antidemocrático. Y que sean 37 millones de votos para que sea vinculante el ejercicio democrático. Ahora lo que se necesitaba, más de 37 millones de votos para poderle revocar el mandato a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente de lo que emiten cada una de las partes y que hoy creo que el Instituto Nacional Electoral tiene muy poca credibilidad. Desde luego que el árbitro en los procesos democráticos de este país tiene que tener plena fiabilidad. Y hemos avanzado a través de la historia de los institutos electorales. Recordemos que antes el Instituto Electoral estaba bajo el organigrama de la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Y pues obviamente la Secretaría de Gobernación pues está dentro del organigrama de la Administración Pública Centralizada que encabeza el presidente de la República. Era obvio que no había, hasta que surge la figura de órganos constitucionales autónomos, pero que siguen estando supeditados y que siguen siendo nombrados por partidos políticos y que siguen teniendo intereses. Igual los ministros de la Suprema Corte de Justicia, como van siendo nombrados de manera periódica, bueno, los que fueron aprobados todavía con Enrique Peña Nieto, pues tienen tendencias muy conservadoras y tienen intereses muy claros de acuerdo a la línea política que les favorezca. Entonces, creo que tenemos que ciudadanizar la Suprema Corte de Justicia, tenemos que ciudadanizar los institutos nacionales electorales, tenemos que ciudadanizar el Poder Judicial y tenemos que ciudadanizar las instituciones de seguridad pública a través de la democracia. Recordemos que estamos en una democracia participativa y ya no representativa, que es totalmente inamovible, que es muy rígida, y la democracia participativa no. Pero ¿cómo podemos participar? Con conocimiento. Saber cuáles son las repercusiones y los efectos y las consecuencias que tiene lo que se está haciendo. Hoy es un día histórico. Creo que sí gana mucho la democracia, pero no golea, no como debería de ser, porque está llena de vicios, de intereses, pero que ya se lleva a cabo. Y que hablemos también en este programa de que el Instituto Nacional Electoral tiene intereses, pues estamos viendo una separación de poderes muy real. El Instituto Nacional Electoral ya no es comparsa más del presidente de la República. Eso también es bueno, pero que deba de ser imparcial, no parcial. Que no esté con el presidente de la República, sí, eso es bueno, pero que no sea parcial con la oposición del presidente de la República, sino que sea un órgano totalmente imparcial y que sea totalmente objetivo y que tenga la fiabilidad para que las instituciones sean instituciones fuertes, y es la única manera en la que podemos tener un mejor país, cuando las instituciones son fuertes, cuando las instituciones son sólidas a través de sus resoluciones, a través de sus decisiones, para poderle dar viabilidad al país. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Rolando Flores aquí estuvo con ustedes. No he visto más comentarios, no sé si alguien más haya hecho comentarios. Veo muchas personas que se están conectando, me da mucho gusto que estén conectados y que estemos aquí pendientes de lo que está sucediendo y que totalmente tengamos esa objetividad, porque vemos ciudadanos que no tenemos partidos políticos, que estamos a favor de la democracia y que sabemos que tenemos una riqueza, que tenemos una oportunidad muy grande de tener un país más próspero, que tenemos la oportunidad de ser un país terriblemente millonario, con una preponderancia a nivel internacional, pero que hemos sido gobernados por puros patanes, que la gente que ocupa los cargos públicos son pura gente que tiene intereses particulares, lejos de anteponer el interés público, el interés colectivo, el interés social. Muchísimas gracias, vamos a informarnos, vamos a fortalecernos en la democracia y gracias por estar esta noche conmigo. Nos vemos pronto.